Y hermanos, ¿cómo andan? Está frío, ¿no? ¿O solo es impresión mía? Lo bueno es que acá arriba siempre hay calor por alguna razón desconocida, así que puede ser porque no me dejo de mover. Algunos me han dicho eso. Me parece que paseo por acá, pero bueno, tiene sus ventajas eso. Vamos a orar, ¿les parece, hermanos? Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias porque eres bueno, Dios, y nos escuchas la alabanza de tu pueblo, Señor, con alegría, Señor, porque lo hacemos de corazón, Señor. Bendice este tiempo en el que vamos a estudiar de tu palabra. Háblanos a todos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, y que realmente podamos estar atentos a lo que tienes para decirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio de Tesalonicenses, bien, de 1 Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 5, al versículo 12. Bien, ya estamos terminando la primera carta a esta iglesia en Tesalónica, y vamos a empezar ahora con algo que en mi Biblia dice acá el título, deberes prácticos de la vida cristiana. Bien, vamos a leer, vamos a tener algunos pocos versículos hoy, así que esperemos que no sea muy largo. Dice, vamos a leer desde el 12 hasta el 15. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Bien, esos son 4 versículos que vamos a estar viendo hoy. No voy a decir no más porque hay mucha cosa acá, pero la vamos a dejar por ahí hasta hoy. Bien, como siempre, Pablo se caracteriza porque al final de sus cartas siempre tiene algo como esto, deberes cristianos, practicidad, cosas prácticas que podamos ver, ¿no? Que son profundas, que son importantes, pero que las podemos llevar a cabo capaz de una forma un poco más sencilla y deja de lado un poco la teología elevada, si lo podemos decir de cierta forma, ¿no? Y eso es algo muy interesante, que ya lo hemos dicho en otros momentos, pero la teología de Pablo tiene que tener un impacto en la vida cristiana. ¿Bien? La alta teología que Pablo tiene en su conocimiento y podemos ver lo mucho que él conoce de Dios y las profundidades que ha llegado, eso tiene que tener un impacto en la vida del creyente, porque si no, no sirve de nada. ¿Bien? Y hay algunas cosas, y vamos a ver algunos puntos claves que él, por lo menos en esta primera parte, luego a partir del versículo 16, sigue dando otros puntos que podemos tener en nuestra vida creyente, pero vamos a ver ahora ciertos 3 puntitos que vamos a ver ahora. ¿Bien? Primero tenemos el versículo 12 y el versículo 13, que dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Bien, vemos que lo primero que exhorta Pablo acá es justamente en tener a los hermanos que nos sirven, que nos sirven a nosotros, tienen que ser reconocidos, respetados y tener en estima. Algo interesante acá es que muchas veces este pasaje se aplica a los líderes estrictos y rígidos de la iglesia. O sea, rígido me refiero al que tiene el título de líder, por decirlo de cierta forma. Bien, que creo que puede aplicar. Pero creo que también podríamos llevarlo al hecho a un lugar un poco más general. Porque yo veo que Pablo no habla necesariamente de un título de alguien, que sea anciano, sea director, sea lo que sea, sino que está hablando de acciones. Esta persona de la que se está refiriendo, que se tiene que tener estima, cumple y hace ciertas cosas, ¿no? Tiene cierto carácter, ciertas cosas que él realiza que llevan a ser reconocidos y que llevan a tenerlos en estima, ¿no? Una de esas cosas que él dice es que esta persona dirige, dice, entre ustedes, que los dirigen en el Señor, que los instruye, y además es una persona que dice que trabaja, ¿no? Dice, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Bien, y también eso lo repite en relación al versículo 12, donde dice que les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia, con esmero, trabajan entre ustedes, ¿no? Entonces podemos decir de que este grupo de personas a las que se está dirigiendo acá Pablo es
a estos hermanos que trabajan y dedican su tiempo, su esfuerzo, sus recursos en la obra del Señor. ¿Bien? Que eso, hermanos, es transversal a toda la iglesia. No está selecto esto a un grupo de cristianos nomás. Todos los creyentes estamos metidos en esa bolsa y lo vamos a ver ahora por qué. Bien, ahora yo algo que me pregunté y que me pasó por la cabeza cuando leí esto es que, bueno, ¿qué pasa si yo quiero ser considerado o quiero tener esta estima que Pablo dice acá? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener? Bien, y quiero que vayamos primero ahí a Lucas 22 del 24 al 28. Un pasaje bastante conocido. Entre los discípulos, que tenemos también el paralelo de este pasaje, lo tenemos en Mateo 20, hubo una pequeña discusión entre ellos para ver quién iba a ser el que iba a ser más considerado, más estimado en el reino de los cielos, por decirlo de cierta forma, ¿no? Dice en el 22-24 de Lucas, surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor, el que tenía más estima en el reino de los cielos. Y es interesante porque Jesús no reprende directamente a lo que ellos están buscando, sino que reprende cómo lo están queriendo alcanzar. Bien, vamos a ver. Dice, y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes, hágase como el menor. Y el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes, yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo le otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué es interesante de este punto? Que Jesús les dice que ellos van a reinar o no van a reinar, que van a tener una posición de autoridad o no. ¿Se los dice? Claro, les dice al final incluso, específicamente a los discípulos, les dice, ustedes, mi Padre me ha dado un reino y ustedes se van a sentar conmigo a comer a mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus. ¿Van a tener una posición de autoridad o no en este contexto de lo que venimos hablando? Claro que sí, pero es interesante que lo que reprende Jesús a los discípulos no es lo que ellos querían alcanzar, porque al final les está diciendo que sí van a tener autoridad o no van a tener autoridad. Claro que sí. Lo que ellos vienen buscando. Lo que Jesús les reprende es el medio con el que ellos creen que se consigue la autoridad. Porque la autoridad no se consigue por el hecho, como él dice, de que los reyes se enseñorean de los demás, de los gentiles, del pueblo, se enseñorean y ponen sus políticas, sus ideologías y sus formas de ver, y nadie los puede reprender. Y nadie les puede decir nada porque ellos son los reyes. Él dice, no será así entre ustedes. Y también lo podemos ver en el paralelo que queda en Mateo 20. ¿Qué es lo que determina la autoridad? ¿Qué es lo que determina por qué vamos a ser estimados en el reino? ¿Qué es lo que realmente trae estima al hombre? Es el servir. Porque el que sirva, el que quiera buscar ser estimado, el que busque ser grande en el reino de los cielos va a ser el primero en servir. Y es muy interesante porque ¿a quién pone Jesús como ejemplo de esto? Se pone a sí mismo de ejemplo. Porque dice, no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. ¿Quién se está poniendo como ejemplo a Jesús ahí? A él mismo. Yo soy el que les estoy sirviendo. ¿Y acaso hay alguien mayor que Jesús, que Cristo? Claro que no. Porque Él justamente es el ejemplo de la máxima humillación y la máxima exaltación. Por eso Él tiene un dominio sobre todo. Dice que luego Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Pero qué tuvo que pasar antes de eso? Su humillación. Y esa humillación le trajo la exaltación. Entonces, hermanos, volviendo a nuestro pasaje, nosotros vemos que aquí hay un grupo de personas a que Pablo les dice que tomamos en cuenta, que tengamos en cuenta. Esas personas, pero esas personas que tenemos que tomar en cuenta y estimar con amor, no es simplemente por el simple hecho de que tiene un título, porque es tal o cual persona, sino por el hecho de que esa persona hace, porque esa persona nos dirige, nos instruye
y trabaja para nosotros. Y si nosotros en algún momento, hermanos, esperamos tener la estima de alguien, tener la estima, considerarnos, en algún momento lo buscamos, porque creo que en cierto modo todos los hombres en la tierra y todas las mujeres en la tierra buscan permanecer de alguna forma, dejar un legado, capaz que no de la forma adecuada, pero lo esperan. Si en algo queremos ser estimados, hermanos, tenemos que ser en nuestro servicio, tiene que ser en nuestro servicio. También vemos que es importante entender de que Dios quiere que todos los creyentes estemos en este grupo del que está hablando acá. Porque esto de que acá de que dirigen, instruyen, podemos tomarlo como el hecho del liderazgo en cierto sentido. Pero me llama la atención, dicen los que trabajan entre ustedes. ¿Y acaso solo trabaja el liderazgo de la iglesia? Les pregunto. No, claro que no solo trabaja el liderazgo de la iglesia. A veces pareciera que son algunos pocos los que trabajan. Eso sí es cierto. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para su iglesia? ¿Que haya un 10% que trabaja? ¿Un 90% que espera que el 10% haga? ¿O cuál es el propósito de la iglesia? Que toda la iglesia se encuentre trabajando. El propósito de Dios para su iglesia es que todos estemos dentro de este grupo que dice acá que estemos trabajando. Porque, hermanos, todos tenemos posiciones, todos tenemos dones que Dios nos da para poder servir a la iglesia, para poder servir al cuerpo. Bien, no podemos pensar que una cosa es más importante que la otra o lo que yo tengo para aportar es poco para la iglesia. Porque si Dios pone algo en mí, capaz que pueda parecer poco, pero el Señor puede hacer de eso muchísimo. Puede hacer de eso muchísimo y que sirva muchísimo para la obra. Y ahí viene la primera pregunta que quiero que nos hagamos hoy. ¿Estoy dentro de este grupo de las personas que están trabajando? Y eso es una pregunta para todos nosotros los que estamos acá. Porque yo creo, hermanos, que muchas veces pasa que entre la iglesia, no me refiero a esta iglesia en particular, me refiero a la iglesia en general, hay un historial de un 10-90. 10-90, vamos a ser generosos, un 20-80, ¿bien? Un 20% de personas que trabajan y un 80% de personas que son servidas. Ahora yo les pregunto, ¿está mal ser servidos? Les pregunto. Claramente que no. Dios quiere que todos seamos servidos. Dios quiere que todos nos veamos alimentados, nos veamos cuidados, nos veamos aconsejados en los momentos que los que necesitemos consejo y nos veamos consolados en los momentos que necesitamos consuelo. Pero todo aquel que está siendo servido también necesita estar sirviendo. Porque a veces, hermanos, parecemos que fuéramos, en cierto sentido, el mar muerto. A veces me pega la dislexia. ¿Saben por qué? ¿Qué pasa con el mar muerto? Tiene un índice de sal en su agua bastante elevado, muy, muy elevado en respecto al resto de los mares. Y eso sucede porque los ríos que desembocan en el mar muerto traen sedimentos, traen toda esta sal, que podemos decirlo de cierto modo, y no tiene escapatoria. Todo termina ahí. Y ese mar hace que incluso de tanto recibir de los otros ríos no pueda crecer la vida útil dentro de ese medio por la excesiva cantidad de sal que contiene. Entonces pareciera que incluso en cierto sentido termina siendo contraproducente el recibir demasiado para este mar. Tanto así que al final se llame el mar muerto. El mar muerto. ¿Queremos ser conocidos como mares muertos? ¿Que solo estamos recibiendo y no estamos aportando? Porque, hermanos, Dios quiere que aportemos y Dios nos dio para aportar. Es un error pensar de que yo no tengo para qué aportar a la iglesia. ¿Bien? Dios quiere que realmente estemos recibiendo, que eso es importante, siendo servidos y sirviendo. Pero puede pasar lo otro también. Puede pasar el hecho de que estoy sirviendo, pero no estoy siendo servido. Y ahí hay también un problema. Porque yo, ¿cómo voy a dar de lo que no tengo? ¿Cómo yo voy a poder cuidar si yo no soy cuidado? ¿Cómo voy a poder instruir si no soy instruido? Porque, hermanos, la iglesia no está hecha para ser entes, islas, apartes una de las otras, con sistemas ecológicos totalmente diferentes entre ellos. No, la iglesia está para ser un cuerpo, un grupo. Y en eso todos precisamos estar aportando, pero también ser aportados. Porque yo tengo necesidades espirituales, yo tengo necesidades personales, yo tengo necesidades que tienen que ser saciadas, ¿sí? Y que Dios quiere utilizar hermanos que hay en esta iglesia para saciar esas necesidades. El tema es que primero yo tengo que aceptar que necesito y luego poder aceptar al hermano que viene con buen corazón a tratar de saciar esa necesidad. Entonces no sirve estar en alguna de las categorías. No sirve servir y no ser servido, pero tampoco sirve ser servido y no servir. ¿Se entiende?
Dios quiere que haya equilibrio en nuestras vidas. Dios quiere que recibamos, que seamos alimentados por nuestros hermanos y nosotros poder alimentar a los demás. Y eso queda clarísimo, que eso ya en su momento lo estudiamos, en Efesios, que dice que es elemental que para nosotros alcanzar la estatura del varón perfecto tenemos que disfrutar o experimentar los dones de los hermanos. Eso es fundamental. ¿Queremos alcanzar la estatura de Cristo? Tenemos que servir porque Él sirvió, pero también tenemos que ser servidos por Cristo en su iglesia. ¿Se entiende? Entonces, vemos que después dice, al final del versículo 13, vivan en paz los unos con los otros, ¿no? Y me llama la atención, vi en algunos comentarios, que pareciera que Pablo como que salta de un tema a otro. También nos pasó eso y lo hemos visto en algunos versículos anteriores, que Pablo como que está hablando de algo y tira una ahí, como que pareciera que no tuviera mucho que ver con lo que está diciendo, ¿no? Pero es interesante que en ese vivan en paz los unos con los otros, antes viene hablando de estas personas que tenemos que tener estima, que podían estar en una posición de referencia. Y lo que me vino ahí a la mente, leyendo esto, fue el hecho de vivir en paz los unos con los otros sin envidias ni peleas por el poder. Me llama la atención muchísimo que vivan en paz entre ustedes después de estar hablando de la referencia y de la autoridad, en cierto sentido. Y yo creo, hermanos, que es fundamental entender que en el pueblo de Dios todos somos siervos. Y hubo una vez que alguien por ahí, no le voy a decir el nombre, pero alguien por ahí bastante respetado dijo algo que a mí me quedó, en ese momento fue como, qué loco esto que está diciendo. Él dice, se le fue a presentar, no, es un exponente bastante conocido, se le fue a presentar y se comenzó a dar su currículo, ¿no? De todo lo que había hecho. Y él dice, todos somos siervos, ¿no? La clásica, el cliché. Porque si hay alguien que quiere ser más que siervo, está buscando ser más que lo que Cristo fue. ¿Y quién puede ser más que Cristo? Y fue tipo, qué loco eso, no lo había pensado en ese sentido. Porque a veces parece que estamos buscando posición o buscando ser algo más que lo que Cristo fue. Porque Cristo, ¿qué fue lo que vino acá? Lo dice, yo vine a servir. A servir. Y si buscamos algo más que ser simple siervo, estamos buscando poner una posición que ni Cristo en esta tierra se pone. Y eso confronta totalmente nuestro orgullo y nuestra situación. Pero somos humanos y los conflictos se van a dar. Pero tenemos que entender de que, hermanos, hay una sola cabeza en esta iglesia. En esta y en la iglesia universal de todos los tiempos. Y esa cabeza es Cristo. Sí es cierto que se han puesto autoridades. Sí es cierto que tenemos personas como esa acá que nos instruyen, que nos dirigen, que están ahí para ayudarnos en este proceso de la vida cristiana que no es fácil. Pero al final simplemente todos somos siervos y buscar algo más que eso es buscar ser más que lo que Cristo fue. Así que bueno, seguimos adelante en el segundo punto que vamos a ver hoy. Vamos a leer el versículo 14. Dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Hay varias palabras acá que quiero que desmenucemos este versículo. Bien, vamos a desmenuzarlo. Primero, Pablo nos exhorta, nos llama la atención, bien, nos pide a que atendamos a lo que nos va a decir ahora. Y Pablo comienza a citar una lista de cosas. Bien, él primero dice que tenemos que amonestar al indisciplinado, animar al desalentado, sostener a los débiles. Y al final dice ser pacientes con todos. Quiero que nos imaginemos una tablita y vamos a poner en este lado amonestar, animar, sostener y ser paciente. Y de este lado vamos a poner indisciplinados, desalentados, débiles y todos. ¿Bien? Y vamos a ver qué es lo que quiere decir la Biblia con esas palabras. ¿Les parece? Y si no les parece, eso fue lo que traje, así que van a tener que aguantarse. Bien, amonestar. Vamos con esa primera palabra que dice ahí. Amonesten a los indisciplinados. ¿Qué significa amonestar? Amonestar es encarecer, pedir con empeño algo, advertir. Bien, advertir a mi hermano en este caso. ¿Y qué significa indisciplinado? Es interesante porque esta versión que tengo acá, que es la Nueva Biblia de las Américas, dice indisciplinado, pero en la Reina Valera dice ocioso. Y cuando vamos al original, la mejor traducción sería ocioso, sería una persona que está sin hacer nada. ¿Bien? ¿Qué nos dice Pablo? Que tenemos que advertir a mi hermano de su
ociosidad. ¿Bien? Nosotros podríamos pensar, pero bueno, ¿ocioso en qué aspecto? Porque capaz que el tipo está tranquilo, se fue de vacaciones y está tranquilazo en la playa y no podemos estar pensando, ay, está ocioso, mírenlo. No, capaz que se estuvo partiendo el lomo todo el año y quiere un tiempo de descanso. Este ocioso, nosotros hace varios versículos del capítulo anterior, si no me equivoco, vimos el hecho de que había algunas personas que se aprovechaban de esta hermandad y esta fraternidad que había en la iglesia para no laburar y vivir a costa del hermano. ¿Se acuerdan de eso? Bien, bueno. Acá Pablo vuelve a exigir de nuevo que no caigamos en eso y si vemos a algún hermano en esa condición, que le advirtamos y le exhortemos que no lo haga, que no siga en esa condición. ¿Bien? Pero también, hermanos, entiendo que hay una excepción en esta palabra que después si quieren se lo puedo pasar, que me llamó mucho la atención. Porque cuando yo escuché ocioso, pues está hablando de la gente que no está trabajando. Pero había una acepción a la palabra que era insubordinado en el carácter religioso. O sea, que no le importaba mucho lo que la iglesia estuviera haciendo o diciendo. Como una persona que estaba en la iglesia y yo estoy afuera de ese grupo. Eso me llamó muchísimo, tremendamente la atención. Porque también podríamos entender, hermanos, que Pablo está pidiendo que amonestemos al hermano que está ocioso en la iglesia. Y ahí la cosa se complica un poco más. Porque decirle a alguien, mirá que no estás haciendo nada, por lo general, capaz que estoy siendo yo prejuicioso, no sale muy bien eso siempre. ¿Bien? Pero por eso, hermanos, en esto que nosotros estamos viendo en esta tablilla imaginaria, que tenemos estas dos columnas, siempre hay dos personas envueltas en esta situación. La persona que va a amonestar, que va a animar o sostener y ser paciente, y la persona que va a recibir lo que este hermano tiene para decir. ¿Bien? Y creo que en estos dos personajes que hay de por medio hay mucha responsabilidad de ambos lados. ¿Bien? Pablo nos dice al principio, exhortemos, advirtamos, pidamos con empeño al hermano que está sin hacer nada. Dios quiere que hagas. Dios no quiere que estés quieto. Dios quiere que hagas. Vamos a ver ahora, vamos con el siguiente. Bien, después vamos a hablar de las responsabilidades que tienen ambos lados. Que ya lo hemos dicho en otro momento, pero bueno, por algo Dios quiere que lo volvamos a escuchar hoy. Bien, el siguiente punto que pide es que animemos al desalentado. Bien, animar y desalentado. Vamos a ver qué quiere decir animar. Creo que todos lo suponemos. La palabra quiere decir alentar, incitar, pero también puede significar consolar y reconfortar luego de una situación triste o algún padecimiento. Bien, y desalentado también me llama muchísimo la atención el significado en original de la palabra desalentado, porque quiere decir con un alma pequeña, con un ánimo pequeño, una persona que está pequeña en su ánimo, pequeña en su alma. No porque sea pequeño sin valor, sino porque está arrugado, está estropeado, está roto, está... ¿Vieron cuando te dicen que estás... O sea, cuando te pasa alguna situación, ¿no les ha pasado que alguna vergüenza o algo y quedamos chiquititos? ¿Nunca les pasó eso? Como que sienten que quieren disminuir. ¿Nunca les vieron el Chapulín Colorado? Capaz que pasé de viejo acá para algunos. Estas situaciones me traen conflicto, pero bueno, eso es otro tema. ¿Vieron que el Chapulín Colorado se tomaba algo, que no me acuerdo cómo se llamaba, la chiquitonina, que le reducía el tamaño, ¿no? Y ahí él podía cumplir su misión. A veces pasa, hermanos, que hay situaciones que nos llevan a querer encogernos de esa forma. Situaciones que pueden ser tanto situaciones capaz de autoestima, situaciones de no cumplir las expectativas, o capaz por circunstancias dolorosas y trágicas que nos llegan a querer encogernos y a desaparecer. Y en ese caso, Pablo dice, alentemos a esa persona. Y a veces pasa, hermanos, que parece que en la iglesia es mucho más fácil dar el palo y señalar, mira, sos un desanimado, que buscar alentar al hermano. Y me llama fuertemente la atención por qué pasa eso. Y yo creo que muchas veces lo que pasa, hermano, es que nos olvidamos que todos pasamos por situaciones así. Todos en algún momento estamos rotos. Todos en algún momento estamos hechos, como se dice por ahí, hecho pelota. Estamos destruidos por las circunstancias de la vida. ¿Sí? Pueden ser capaz por circunstancias que podemos decir, pero él se lo buscó. Pero ¿acaso nosotros no nos buscamos muchas veces nuestras propias desgracias y problemas? Claro que sí. Y Pablo exhorta a que animemos a este hermano,
lo incitemos, lo alentemos, lo consolemos si es necesario y lo reconfortemos si lo precisa. El tercer punto dice, sostengan a los débiles, ¿no? ¿Qué significa esta palabra sostener? Es interesante porque dice no querer dejar plantado, no abandonar, ¿no? Este sostener quiere decir permanecer ahí, sosteniendo justamente, apoyando al hermano, no echarnos hacia atrás, no abandonar. Y el débil quiere decir una persona claramente débil o enfermizo, que no está, su cuerpo no está haciendo los procesos adecuados para mantenerse vigoroso, fuerte y seguir adelante. Pablo nos dice, sostengamos a nuestro hermano. Y es interesante porque dice no abandonar, o sea, hay una acción que ya se tomó primero que era estar, y lo que se está pidiendo y exhortando es que no nos echemos para atrás de eso. Y hermanos, muchas veces es complicado saber, bueno, ¿hasta cuándo voy a sostener? ¿Hasta cuándo voy a sostener esta situación? ¿Hasta cuándo tengo que tenerle paciencia? Que después lo vamos a ver más adelante, pero ¿hasta cuándo yo tengo que permanecer ahí con mi hermano? Y yo veo que Pablo dice permanecer, sostener. Si vemos que capaz que la situación nos está sobreexcediendo, por eso hay una iglesia. Hay una iglesia que tiene que sostener. No es un hermano solo que tiene que sostener. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que sostener a los miembros del cuerpo de Cristo. Y creo que muchas veces, o sea, todas estas cosas que estamos viendo acá las podemos entrelazar y combinar entre ellas. Porque tranquilamente puede ser de que tanto se tenga que exhortar por ese estar ocioso, pero puede ser posible que ese estar ocioso traiga un estado de desánimo, que además traiga un estado de debilidad espiritual, y que tengamos que sostener todas estas situaciones, se pueden dar al mismo tiempo. Pero lo que Pablo está pidiendo acá es que cuidemos a la iglesia, que la cuidemos, que cuidemos. Y cuidar a la iglesia sí significa cuidar lo que Dios nos ha dado, pero también, y más importante aún, significa cuidar a las piedras vivas que conforman este cuerpo, que conforman a cada uno de estos miembros con sus necesidades, tanto físicas como psicológicas, como espirituales. Tenemos que estar preparados para ayudar a nuestro hermano y para sostenerlo en caso de que esté débil. Y al final dice, del versículo 14, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Ese ser pacientes, vamos a ver lo que significa. Quiere decir saber esperar, saber sufrir, ser sufrido, saber aguantar. Como dicen por ahí, aguantar la pela, aguantar la pelea. Saber de que en algún momento el Señor va a fortalecer o va a recompensar eso. ¿Y saben lo que quieren decir todos? ¿Se imaginan qué quiere decir ese todos? ¿Qué quiere decir? Todos. En este estudio hermenéutico que podríamos decir que acabamos de decir y exegético que vamos a hacer de este versículo, ese todos no tiene más allá, más profundidad, quiere decir todos. Todos, todos. Y si es todo y hay un hermano que yo veo, pero este hermano, esto es el otro. ¿Ese hermano pertenece o no pertenece al todos? Pertenece al todos. No hay hermano que se escape de ese todos. Todos estamos metidos en esa bolsa. Y el ser pacientes, el saber esperar y el ser sufrido, hermanos, la iglesia, puede sonar mal decir que la iglesia trae sufrimiento, porque no es la idea en general. Pero sí lo que va a pasar es que dentro de la iglesia vamos a tener que aprender a ser sufridos. ¿En qué sentido? Vamos a tener que saber sufrir y aguantar las luchas con mis hermanos. Y todo este versículo, todo el versículo 14, se expresa en saber cuidar a la iglesia. Y esa no es una responsabilidad meramente del liderazgo, es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Cada miembro de la iglesia está en la responsabilidad moral delante de Dios de poder cuidar y saber, o por lo menos tener la intención de cuidar. Porque a veces nos va a pasar, hermanos, que no sabemos cuidar. Porque nadie nace sabiendo, ¿sí? A mí me han tocado tener plantas algunas veces, ¿bien? Hubo una vez que me regalaron una planta en el trabajo. Era un cactus, ¿bien? Que se entiende que el cactus tiene una resiliencia que no tienen las otras plantas, ¿bien? Ese cactus a las 2 semanas ya no estaba. O sea, me dieron la planta más difícil de matar y la maté. Estoy en el horno, ¿qué va a hacer con un hijo? Pero bueno, esa es otra discusión.
Pero lo que sí es cierto es que yo no supe cuidar la planta, nunca había tenido una planta, no sé, ni siquiera sé cuándo tienes que echarle agua, así que le echo mucha, la mato, si es un cactus, está en el desierto, no sé dónde saca el agua, pero parece que la de mi casa precisaba agua, no sé, no tengo los conocimientos de botánica y de agricultura para saberlo, porque no lo sé cuidar. Pero ¿saben qué fue? ¿Saben qué fue lo que realmente mató a esa planta? No fue el no saber cuidarla, sino fue porque no quise cuidarla. Porque no investigué, no busqué, no pedí ayuda, dije, ya, es un cactus, tiene que aguantar. Y no aguantó. Lo que terminó matando a la planta fue mi indiferencia y no fue tanto el no saber cuidar. Porque si yo hubiera querido cuidar, hubiera buscado ayuda. Y hermanos, nos va a pasar en la iglesia que en situaciones nos van a exceder y no vamos a saber cuidar. Porque no tenemos las herramientas, no hemos pasado por la experiencia y capaz que incluso tratando de querer ayudar, podemos terminar siendo contraproducentes. A veces puede pasar. Pero si está la intención del cuidado, en esa intención tiene que estar el poder buscar ayuda y poder aprender a cuidar. Porque cada uno de nosotros somos esa plantita diferente que precisa y tiene necesidades diferentes y que se tiene que aprender a ser cuidado. ¿Bien? Y que capaz que el cuidado y las cosas que preciso yo no son las mismas que precisa Cristian. Porque Cristian acaba de llegar, lo mandé al frente. O cualquier persona, o la que precisa cualquier persona de las que estamos acá. Tenemos necesidades diferentes. Y para eso tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros y pedir ayuda a hermanos experimentados que ya han sabido trabajar con diferentes tierras, con diferentes árboles, diferentes vegetación y que capaz que tienen la experiencia de decir, esta persona precisa esto, pero esta precisa lo otro. Y para eso es fundamental el querer cuidarnos. Y acá, para terminar este punto, siempre hay dos personas involucradas. Acá lo habíamos dicho antes. El que amonesta, el ocioso. El que anima, el que está desalentado. El que sostiene, el débil. El paciente y el todos. Siempre tenemos dos personajes o más involucrados en este versículo. Y cada uno tiene su responsabilidad. El que amonesta, anima, sostiene, tiene que hacerlo en el Espíritu y con el amor de Cristo. Tiene que exhortar con el amor de Cristo, tiene que animar con el amor de Cristo, tiene que sostener con el amor de Cristo, tiene que ser paciente con el amor de Cristo. El amor de Cristo se tiene que ver en el incuidado de esta persona. No se puede ver o no se debe ver la imposición, el querer mandar o el verme superior delante de mi hermano. Esa no es la idea que Pablo quiere transmitir acá. La persona que quiere venir a exhortar tiene que saber hablar, tiene que poder expresarlo con amor. Porque podríamos decir, bueno, el animar, bueno, dale, che, vamos para arriba. Pero a veces para decir, vamos para arriba, hay ciertas cosas que se tienen que quitar para poder salir hacia adelante. En ese proceso tiene que haber capaz que una exhortación de por medio. Y el exhortar al hermano es advertirlo de algo. ¿Bien? Pero ¿cómo voy a advertir? Voy a ser, no podemos ser poco empáticos a la hora de transmitir lo que vamos a decir. Sabiendo con quién estamos, capaz que ni siquiera sabemos con qué persona estamos tratando, estamos empezando a conocer a una persona y le quiero venir a decir algo, ¿cómo se lo voy a decir? Tenemos que buscar cómo Cristo lo haría. Sé que suena muy cliché eso, pero aparentemente funciona, gente. O sea, funciona si las cosas se hacen como Cristo. ¿Bien? Sé que es un cliché, pero realmente funciona. ¿Cómo el Señor diría esto? ¿Cómo lo transmitiría? ¿Cómo lo diría? ¿Cuál es la intención que está detrás? Porque muchas veces pasa, hermano, que si la intención no es adecuada, va a terminar saliendo cualquier cosa de ahí. ¿Bien? Puedo terminar hiriendo y puedo terminar lastimando a mi hermano. Pero yo creo que con el cuidado adecuado y la intención adecuada, Dios puede guiar eso. Y podemos tomar esta posición y todos en algún momento, hermanos, tenemos y vamos a estar en la posición del que amonesta, anima y el que sostiene. Todos en algún momento tenemos y vamos a pasar, o ya hemos pasado por esa situación y tenemos que estar preparados para amonestar, para animar y para sostener. ¿Bien? Pero también, hermanos, todos vamos a pasar por el otro personaje. El ocioso o indisciplinado, el desalentado y el débil. Acá los personajes no son constantes, sino que en algún momento la misma persona puede estar amonestando un día a un hermano en el amor de Cristo y capaz que en el otro mes ya está en la posición del ocioso o del indisciplinado. Capaz en un día estoy en la posición del animado, pero la semana que viene ya estoy en la posición del desalentado. Capaz que un día estoy en la posición de sostener a mi hermano, pero al otro día capaz que estoy en la posición de debilidad.
Y el indisciplinado, el desalentado y el débil también tiene una responsabilidad delante de Dios. La responsabilidad de escuchar a la iglesia. Y es difícil hablar y es difícil escuchar. A algunas personas se les hace más difícil una o la otra. Hay algunas personas que capaz que se nos hace fácil escuchar, pero se nos hace difícil hablar. Y hay momentos en los que hay que hablar. Porque hay momentos en los que Pablo dice, exige, les exhortamos, amonesten, animen, sostengan. Es una acción proactiva la que se está ahí. Es una acción, proactiva. Se está diciendo que se haga algo. Amonestar, animar y sostener. Pero tenemos también una responsabilidad del otro protagonista que es reactiva ante esta acción del hermano, que es escuchar lo que ese hermano me está diciendo. Tengo que saber escuchar la amonestación, saber escuchar el ánimo y también dejarme sostener. ¿Bien? Si queremos una iglesia sana, hermanos, tenemos que saber las responsabilidades que tenemos tanto de un lado como del otro. Y si en alguna le estamos cerrando, capaz que somos buenos amonestando, pero cuando me vienen a amonestar, ahí es que vamos a ver. Capaz que ahí se me complica. Capaz que tengo que aprender a ser un poco más tardo para hablar. Y capaz que tengo que estar más atento y más próximo a la escucha. Capaz que soy bueno animando, pero luego soy demasiado crítico y a la hora de que me vengan a animar no hay nadie que me saque de ahí. No estoy dispuesto a escuchar lo que me vienen a decir. Capaz que soy bueno sosteniendo, pero cuando soy débil no quiero estar solo y no quiero que nadie se me acerque. Eso no es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere que tengamos un equilibrio, que tengamos una iglesia sana, en la cual tanto cuando estamos de un lado, porque vamos a estar del lado que amonesta, como vamos a estar de la parte débil, en algún momento vamos a estar en la parte fuerte y en algún momento vamos a estar en la parte débil. Sea donde sea que estemos, sepamos al menos cómo accionar. Y escuchar a la iglesia no significa necesariamente escuchar, vamos a tener que hacer una asamblea de miembros para poder decirle a un hermano que se anime o exhortarlo. Escuchar a la iglesia es saber escuchar a mi hermano que tengo al lado, en lo que me dice. Y eso es fundamental. Y al final dice, ser pacientes con todo, hermanos. Yo preciso ser paciente con mis hermanos. Porque es fácil decir, pero mi hermano no avanza, mi hermano sigue desanimado, mi hermano no se deja amonestar, mi hermano esto y lo otro. Pero ¿dónde está la paciencia ahí? Es difícil, no es fácil. Pero el Señor nos dice, seamos pacientes. Porque ¿quién me ha tenido una paciencia infinita? Cristo me ha tenido una paciencia infinita. Y eso lo podemos conectar con lo que dice en el 15. Vamos ahí. El 15 dice, miren que ninguno devuelve al otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos. Vamos ahí a Lucas 6, 27. Acá Jesús dice una de las cosas que yo podría decir que son capaz de las cosas más difíciles que Jesús dice. Vamos a leer del 27 al 36. Dice, pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que lo aborrecen, bendigan a los que os maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Y a todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Qué difícil Jesús a veces la pone, la verdad. A veces Jesús pareciera que voy a dar en la parte que más duele al ser humano y lo hizo así. Y lo que no vamos a entrar en la parte de dar la mejilla y la otra, que creo que eso hace un tiempo Gastón fue que dio algo de eso, puede ser. Hace un tiempo creo que Gastón Silva dio algo respecto a eso que me pareció buenísimo.
Pero quiero que nos enfoquemos en la parte de, si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Los gentiles, en la otra versión dice, también lo hacen. Y esa frase me parece que, esa frase me destruye totalmente, me deja desnudo ante la verdad. Porque lo que Jesús está diciendo es, porque nosotros decimos, yo amo. ¿Pero a quién amo? El que me lleva bien, al que me trata bien, al que me sirve, a mi compinche, a ese quiero. Ah, no, pero a tal persona no la quiero tanto. La quiero, pero la quiero lejos, lo más lejos posible. Pero el problema es que si eso que nosotros podemos decir ahí, hermanos, que estamos amando, no nos diferencia en nada de la gente del mundo. En nada. Si ese es mi amor, en nada me diferencia de los gentiles, de la gente que no tiene a Dios. Y eso deja tan chiquito lo que nosotros a veces llamamos esfuerzo. Tan pequeño nos deja eso. Pero el Señor eleva la vara y dice, amen al que no los ama. Amen al que los aborrece. Amen al que los insulta. Porque si hacen bien al que les hace bien, ¿qué mérito hay en eso? Sería lo mínimo que se puede esperar, que yo haga bien al que me hace bien. Sería el colmo yo hacerle mal al que me hace bien. Esa idea la tiene la gente de afuera. No es nada novedoso. Ahora, ¿hago bien a aquel que me hace mal? Ahí es donde la cosa se complica. Ahí es donde Dios y Jesús elevan la vara y nos dan cuenta de cómo lo que nosotros a veces llamamos bondad es tan poco comparado a lo que Dios está pidiendo. La gente de afuera ama también, hermanos. La gente de afuera ama. A su manera y a su forma, pero aman también. ¿Amamos nosotros como los de afuera? Ahí está la pregunta. Ahí está el dilema. Y ahí está donde la cosa se complica. Porque muchas veces nuestro amor dentro de la iglesia es el amor de la gente de afuera. Donde yo amo al que me ama, al que me hace bien. A veces con eso yo estoy, está todo bien. Al hermano que no me hace bien, que me molesta un poco, o el que me mira feo, ya lo destrato, ya no lo quiero tener cerca. Eso no es el amor de Dios. Según lo que Jesús dice acá, no es el amor de Dios. No estoy amando como Dios ama. Y en 1 Juan dice claramente que el que ama ha conocido a Dios y el que no ama no lo ha conocido. ¿Estamos conociendo a Dios? ¿Estamos amando como Dios ama? Y después dice, vamos ahí a Tesalonicenses para terminar. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué me daría no devuelvan mal por mal? ¿No? O sea, ante el mal yo debo responder con bien. Pablo nos exhorta acá, dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por Dios, nos exhorta esto. Y ya antes habíamos dicho que no hay nada que Jesús y Dios exija que ella no haya hecho multiplicado por 1000. ¿Bien? Multiplicado por muchísimo más. ¿Acaso Jesús me respondió mi mal? ¿Cómo respondió ante mi mal Jesús? Dios, ¿cómo respondió ante mi basura, ante mi egoísmo, ante mis ganas de alejarme de Él? ¿Cómo Jesús reaccionó ante mi pecado, mi blasfemia, mi injuria? Él respondió con mal. Él respondió con justicia hacia mí. Él dice que yo fui llamado de hecho justo, siendo un pecador. ¿Quién recibió la justicia? ¿Quién recibió la ira? La recibió Cristo. ¿Qué pasaría si Jesús me diera lo que merezco? Estamos todos en el horno, hermano. Porque si yo recibo por lo que yo merezco, lo que yo supuestamente la gente dice que yo merezco, lo que la Biblia dice que yo merezco, estoy en el horno. Gracias a Dios que Dios responde a mi mal con su bien. Respondió con su gracia, respondió con su misericordia, respondió con su amor cuando hubo odio en mí, respondió perdón cuando yo me quería alejar. Él respondió de forma antinatural. Él respondió más allá de lo que nosotros podemos llegar a entender y entender el por qué. Porque lo que Jesús está exigiendo acá, que Él ya lo cumplió, porque Él vino a morir cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios, no es que estamos en una zona neutral. Éramos enemigos declarados de Dios y en ese estado Él viene a morir por nosotros, viene y se entrega por nosotros. Y yo
qué difícil me hace responderle con bien a mi hermano, a mi igual. Aquella persona que capaz, que no creo que haya cometido un acto tan grave como el que yo hice contra Dios. Lo dudo totalmente. Y creo que, yo sé, hermano, que es difícil para mí cambiar. Pero ¿saben qué es lo que nos cambia? La palabra, las verdades que transmite la palabra. La verdad de la palabra es la que cambia el corazón. ¿Y cuál es la verdad que quiero que nos llevemos hoy? ¿Qué me daría Jesús si me pagara como merezco? La respuesta a esa pregunta está en la Biblia. Él dio con amor. Pero la pregunta, está bueno a veces respondernos o hacernos la pregunta, en vez de llegar de forma directa a la respuesta, porque la respuesta la tenemos todo así, pero en la pregunta es cuando queda más en la cabeza la pregunta. ¿Qué me daría Cristo si me daría lo que merezco? Me daría el infierno. Pero Él recibió el infierno por mí. A pesar de que yo no lo merezco. A pesar de que yo hago la vía. A pesar de que dejo al Señor una vez de lado. Él sigue respondiendo con su bien, hermanos. Lo que va a transformar nuestra vida, hermanos, es el Espíritu Santo. Porque la naturaleza no quiere nada con Dios. Lo natural es llevarte bien con los que te llevas bien. Es amar al que te ama y al que te hace bien. Eso es lo natural. Está incluso en la naturaleza, literalmente. O sea, los animales se manejan de esa forma. Los que se llevan bien, están bien. Y aquel que molestó en la manada, es echado. Y ya está. Aquel que está rompiendo los quinotos, es echado. Pero en la iglesia no funciona así. En la iglesia no funciona así. Porque si alguien tendría que ser echado de esta iglesia, soy yo. O sos vos. Si nos vamos a poner así. Pero Dios recibe en su iglesia. Y Dios quiere que nos recibamos entre nosotros y nos amemos, hermanos. Oremos para que Dios nos ame. Oremos para amarnos entre nosotros. Oremos para que el amor de Dios esté en nosotros y podamos amar a nuestro hermano. Y sanar entre nosotros. Y aprender a perdonar, aprender a animar, aprender a sostener, aprender a llevar adelante lo que esta obra conlleva. ¿Bien? ¿Vamos a orar? Señor, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno a pesar de que yo soy malo, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú no me diste, Señor, lo que merecía, Señor. Vos pusiste todo mi castigo, todas mis injurias, todo mi pecado lo pusiste sobre Cristo, Señor, a pesar de que yo no lo merecía. A pesar de que era un enemigo declarado de Dios, tú vienes y te acercas a mí, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu amor y gracia y misericordia es tan grande, Señor. Pero te pido, Señor, que me des al menos un poquito de ese amor y esa misericordia, Señor. Que me des un poquito de esa gracia, Señor, para con mis hermanos, Señor. Que me des un poquito de esa paciencia para con la iglesia como tú me tienes paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar a Cristo con nuestros hermanos, Señor. A poder mostrar a Cristo y lo que Cristo hace y lo que Cristo es, Señor. Ayúdanos a amarnos, a sostenernos, a animarnos, a exhortarnos, a saber escuchar la exhortación, a saber recibir el ánimo y al dejarnos sostener también, Señor. No nos dejes ser islas separadas los unos de los otros. No nos dejes ser miembros que andan por aquí y para allá, dispersos, Señor. Ayúdanos a ser un cuerpo en unión, en armonía y con una visión clara, Señor. Que esa visión clara es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, alcanzar a las almas, Señor. Y que los demás, los de afuera puedan ver, Señor, que tú eres real, porque entre nosotros nos amamos como Cristo nos amó, Señor. Gracias porque realmente nos podemos acercar a ti, Señor. Y tú te acercas a nosotros todos los días, Señor, con tu amor y bendición. Bendice lo que queda de tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.